antes de que empiece, ¿verdad? Para que lo preparen. Muy buenas noches, bienvenidos para esta cruzada evangélica. Estamos transmitiendo desde la iglesia El Paso East, en el gran estado de Texas, la ciudad frontera con México, El Paso, en Norteamérica, para todo el mundo. Y desde luego, estos mensajes llenos de esperanza, transformados por su Espíritu. Dios está transformando vidas. Hay muchos que se están entregando a nuestro Dios. Hay milagros en cada reunión. Hay victorias para la gloria del Señor. Y en esta noche nos sentimos excitados, contentos, porque a través de la página La Voz del Consolador, usted puede abrir todos los archivos que están ahí. Además de que lo están viendo en vivo, usted puede abrir, puede bajar o puede buscar www.descargaslavoz.org y ahí va a tener cantidad de material que es gratis. Puede bajarlo, puede compartirlo, pero sobre todo puede sentir a través de ese material la voz de Dios a través del pastor Andrés Portes. Y en esta noche, para preparar nuestros espíritu, nuestro corazón, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno Santo Espíritu de Cristo. Eso prepara para el mensaje del pastor Portes, el siervo de nuestro Dios que él ha escogido en los temas acerca de transformados por su Espíritu. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a entonar ese canto, Santo Espíritu de Cristo. Voy a pedir para que vengan a dirigirlo. Espíritu de Cristo mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos capítulo 17, versículo número 30. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este santo lugar para estudiar su palabra. Dios querido, gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias por la bendición de Cristo Jesús. Y Padre amado, gracias por su compañía. Agradecemos también la presencia de los amigos y amigas que nos acompañan y de los hermanos y hermanas presentes en esta ocasión. Y damos muchas gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, querido Padre Celestial, rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria de su nombre. Y cada uno de nosotros pueda entender y comprender la verdad que es en Cristo Jesús. Que no recibamos palabra de un hombre, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos hablando de la serie Transformados por su Espíritu. Y específicamente estamos trabajando con la experiencia del apóstol Pablo. Hemos dicho que el apóstol Pablo, los teólogos dividen su experiencia cristiana, su relación con Jesús, en 4 etapas o períodos. Y mencionamos desde su nacimiento hasta los 28 años, cuando se encuentra con Jesús, de los 28 años hasta los 41, donde hay pinceladas, y las estamos estudiando, acerca de cuál fue su experiencia con Dios. Desde los 41 años hasta los 53, el apóstol Pablo hizo sus viajes y escribió sus cartas. De los 53 hasta los años 62, estuvo 4 años en prisión, también escribió, y 5 años organizando las iglesias, y a los 62 años le cortaron la cabeza. Los años de los 28 al 41 de la vida de Pablo, podemos encontrar en sus cartas pinceladas de lo que fue su experiencia con el Señor Jesús. Decíamos en la reunión anterior que el apóstol Pablo nos presenta o nos habla acerca de lo que se conoce como el evangelio por revelación. Pablo tiene un encuentro con Jesús. Jesús le revela y le dice a Pablo lo que hay en relación a su persona. Lucas escribe la experiencia de Pablo 3 veces en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, el capítulo 22 y el capítulo 26. Sin embargo, en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, Pablo nos dice que el evangelio por revelación lo recibió directamente de Cristo Jesús. No se lo dio ningún hombre. Más aún, entonces, por otro lado, Pablo dice que el evangelio por tradición doctrinal lo recibe de Pedro, de Cefas y también de Jacobo. Por eso dice en 1 Corintios 15, 3 en adelante, la experiencia o lo que es el evangelio por tradición doctrinal, lo que se predica, lo que se dice, lo que se anuncia. Entonces Pablo tiene una doble experiencia. Número 1, se encontró con Jesús y Jesús le enseñó. Y número 2, se relacionó con los apóstoles y aprendió lo que es el evangelio enseñado por Jesús. De allí entonces que Pablo comienza a dar pinceladas de su experiencia en relación a Jesús y de su experiencia cristiana. Pablo se presenta como una persona arrepentida, una persona que cambió su mente, una persona que le cambiaron la mente. De perseguidor, de injuriador, de infamador, de personas que maltratan a los cristianos, ahora se convierte en un cristiano que es perseguido. Y hay un cambio en su vida, hay una transformación en su experiencia. Y por eso él utiliza frases interesantes como la que vimos anteriormente. En el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20 ya leímos que él dice: con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Crucificado. Y dice, no, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está haciendo una relación estrecha entre lo que es su experiencia y lo que es la experiencia de Jesús. En el libro de San Marcos, en el capítulo 10, mire lo que dice el Señor Jesús. San Marcos capítulo 10, versículo 45. Mire qué interesante cómo Pablo relaciona una cosa con la otra. Dice Marcos 10, 45. Dice el Señor Jesús: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino, ¿para qué cosa? Para servir. ¿Y qué más? Y para dar su vida en rescate por muchos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora Pablo presentará otra frase donde él está diciendo: yo quiero vivir la experiencia de Cristo. Yo entregaré todo para la gloria de Cristo. Y ahí comenzamos. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 8, aparece la frase que debemos estudiar. Romanos capítulo 6, versículo número 8. Y aquí comenzamos. Romanos 6, 8. Cuando una persona es arrepentida, cuando una persona ha nacido de nuevo, hay una experiencia real, una experiencia práctica, vivencial, existencial, en relación al individuo y al Señor Jesús. Como Cristo hizo, entonces se hace en la vida del cristiano arrepentido. Dice Romanos 6, versículo 8, dice el apóstol Pablo: y si morimos con Cristo, ¿qué dice ahora? Creemos que también, ¿qué dice ahora? Viviremos con Él. En la experiencia de Pablo, en la relación que acaba de tener con Cristo, para Pablo todas las cosas perdieron valor y el único que quedó soberano en su vida fue Cristo Jesús. De hecho, hay una frase en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver esto rapidito. Romanos 1:1. Mire qué cosa linda, cómo él expresa esa experiencia. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Y qué dice ahora? Apartado para el evangelio de Dios. Traduzcamos esto en un idioma más comprensivo. Pablo, esclavo de Jesucristo, apóstol por llamamiento divino. ¿Quién lo llamó al ministerio a Pablo? Cristo. ¿Con quién se encontró? Con Cristo. ¿Qué le dijo Cristo a Ananías? Instrumento escogido me es este, yo lo estoy escogiendo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pablo, apartado, apóstol, apartado por llamamiento divino. Y la otra frase que dice en el versículo número 1: apartado para el evangelio de Dios. Apartado, aforizo. La palabra aforizo tiene como base apo y orizo. Orizo es la palabra horizonte. Aforizo es la base de la palabra fariseo. Un fariseo es un apartado. Pablo es una persona apartada. Pablo es una persona que decide separarse, apartarse de lo secular, apartarse de lo mundano, apartarse de lo vulgar, apartarse de las cosas que son de este mundo y dedicarse completamente a Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Una persona arrepentida se consagra a Dios. De hecho, la palabra santo significa apartado para un uso sagrado. Si usted es una persona cristiana, ¿cómo anda envuelto en esas cosas mundanas y vulgares de la tierra? ¿Qué sentido tiene eso? Apartado, aforizo. La idea de apartado, de aforizo, es una connotación hermosa y maravillosa. Entendamos esto. ¿Qué cosa es el horizonte? Es la primera pregunta. Cuando usted va al mar, en un barco, y se adentra en alta mar, llega un momento donde usted ya no ve la tierra, ¿cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Y cuando ya usted está en alta mar y no ve tierra, si usted mira alrededor, usted ve y se nota como si el cielo y el mar se juntaran en algún punto en la distancia, ¿sí o no? Y queda una línea donde supuestamente el cielo y el mar se unieron. Y si usted se fija con cuidado y mira a su alrededor, se da cuenta que hay un círculo perfecto. Ese círculo perfecto, ese
círculo alrededor suyo, y eso que se ve a la distancia es lo que se llama horizonte. La idea de Pablo es: yo me separé, me aparté, me dediqué, me atreví a quedarme en el círculo de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. El horizonte de Pablo es Cristo. Ahora estoy en este horizonte, en Cristo, para Cristo, y vivo solo para Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no? Por eso, desde que se encontró con Cristo, Pablo se dedicó a Cristo. Y por eso decía, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Esta frase de Pablo es maravillosa, hermosa y profunda, y vamos a disfrutarla con la ayuda de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo dice Filipenses 1, 21? Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo dice? Porque para mí, ¿qué cosa? El vivir es Cristo. ¿Y qué más? Y el morir es ganancia. Me importa la vida, dice Pablo, solo para Cristo. Quiero vivir solo para Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Mire usted lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo número 31. 1 Corintios 15, 31. Las personas arrepentidas, las personas nacidas de nuevo, viven para Cristo, existen para la gloria de Cristo. Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahora? Que cada día, ¿qué cosa? Muero. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir? ¿Cuál es el significado de la frase cada día muero? ¿Por qué está tan enfocado Pablo en morir? ¿Qué es lo que hay detrás de la frase? ¿A dónde Pablo nos quiere llevar con la idea de que cada día muero? Una pregunta. Dentro de usted, ¿verdad que hay una guerra espantosa? En una parte algo que le dice que haga lo bueno y otra parte le dice que haga lo malo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el libro de Romanos capítulo 7 Pablo dice: porque lo bueno que quiero hacer no hago, mas lo malo que no quiero hacer, eso hago, mas no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mi pregunta: ¿debemos morir al pecado, sí o no? Entonces ese es el énfasis de Pablo. Quiero morir al pecado, quiero morir a las cosas malas, quiero morir a esta tendencia mala y pecaminosa, y quiero renacer, nacer a una vida nueva, una vida completamente que glorifique a Dios. Y ahí comienza la lucha. Pablo lo aprendió de Jesús. San Lucas capítulo 9, versículo 23. Mire qué cosa linda. Lucas 9, 23. San Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice el Señor Jesús, Lucas 9, 23. ¿Cómo dice el verso 23? Y decía a todos, ¿qué cosa? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. ¿Y qué cosa? Y sígame. ¿Para qué eran las cruces? ¿Para lucirlas? ¿Para verse lindo clavado en la cruz así, la gente viera que usted era un tremendo clavado en la cruz? ¿Para qué eran las cruces? Un instrumento de tortura y de muerte, un instrumento de vergüenza. Era una palabra obscena, una palabra asquerosa, una palabra sucia, la palabra cruz. En la época de Jesús, la palabra cruz jamás se mencionaba en un hogar decente. Era una palabra tan asquerosa y tan sucia que solo se mencionaba en la calle, la gente vulgar, porque solo moría en la cruz lo peor de la sociedad, lo más asqueroso de la sociedad, lo más bajo de la sociedad, lo maldito de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Creo que le gusta el chisme, se quedaron calladitos. Gálatas 3:13, que lo diga la Biblia, pastor. Como no, con gusto. Gálatas 3:13 dice, ¿qué dice el versículo 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición. ¿Y qué dice ahora? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces deje de cuidarse y protegerse tanto,
venga a morir con Cristo en la cruz. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Alabado sea el nombre de Dios. Pero si usted se llama cristiano y apenas es un simple religioso, usted quiere aparentar lo que usted sabe que usted no es, siempre aparentando lo que uno no es. Déjese de eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seamos sinceros. ¿Era bonito morir en la cruz? No, una vergüenza. Tan espantoso era morir en la cruz. Me parece oír a alguien diciendo, sí, pero, me encantan esos peros. Vamos a matar esos peros. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Matemos esos peros. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Ponga cuidado, querido, estamos hablando de la experiencia del arrepentimiento y estamos hablando del apóstol Pablo. Pablo sabía muy bien lo que estaba pasando con él. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. ¿Cómo dice Deuteronomio 21, 23? ¿Qué dice? No dejarás, ¿qué cosa? Que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Qué dice ahora? Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Murió Cristo como un maldito de Dios? ¿Sí o no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, ¿qué cosa? Pecado. Mi pregunta entonces, ¿por qué usted se defiende tanto? Y decía a todos, si alguno de todos ustedes, si aparece alguno que quiere venir en pos de mí, número uno, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? La frase en griego significa, renuncia a asociarte con lo malo que tú tienes. Pero ¿qué hacemos con lo malo que tenemos? Lo cubrimos y lo tapamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sea sincero. Lo escondemos, lo cubrimos, lo tapamos. Ese tipo tiene un genio del demonio, pero la gente lo ve, ¡ay, qué tipo tan amable! Mentira, ese es un león, ese es un terrible en su casa. Saque el león también en público. Niegue esa mala cosa que usted tiene. Niéguese a usted mismo. Rehúse asociarse con lo malo que usted tiene. Rehúse tapar esa falta. Rehúse, sáquela y deje que Cristo la haga pedazos. Niéguese a sí mismo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Si tu esposa lo sabe, si tus hijos lo saben, si tus amigos lo saben, ya todo el mundo lo sabe, mi negro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un día me dice mi esposa, tú estabas roncando. Y le dije, yo no lo creo, yo no me oí. ¿Entendieron? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Verdad que tenemos que dejar salir el león? Seamos honestos, ¿sí o no? No seamos ridículos, no estamos engañando a nadie. Estamos dejando de crecer por ser hipócritas. Saquemos afuera esa cosa y dejemos que sea clavada en Cristo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso dice, cada día muero. No me defiendo más. Si cometí la falta, pido perdón y pido que me ayuden. Déjese de defender. ¿No se han dado cuenta que la gente siempre se está defendiendo? ¿Sí o no? Sí, pero. Déjese de pero, compadre. Dígale que sí al Señor y se acabó. El ladrón en la cruz, ¿era ladrón o no era ladrón? ¿Sí o no? ¿Estaba en la cruz o no estaba en la cruz? ¿Sí o no? ¿Y por qué estaba en la cruz? Por bueno. No, porque era malísimo. Y el clavado con Cristo, cosa linda, a mí me gustaba como mi mamá me lo explicaba cuando yo era bebé. Decía, Andrés, y entonces estaban clavados al lado de Cristo en la cruz el buen ladrón y el mal ladrón. Y yo me decía, ¿cómo? Y cuando terminaba su historia, ya yo no oía más el resto de la historia, porque tenía una pregunta, y como ella decía, déjame terminar, porque yo hacía muchas preguntas, pues yo me desconectaba. Cuando terminaba la historia, le decía, ¿y por qué uno era un ladrón bueno y el otro era un ladrón malo? ¿Será acaso que robar es bueno, mamá? Mira, muchacho, oye la historia bien. Tú no estás oyendo la historia. Una cosa linda. ¿Había un buen ladrón y un mal ladrón? No, eran ladronazos los dos. ¿O no? Y estaban ahí por malos. La diferencia fue que uno creyó en Jesús y el otro no. ¿Pero eran ladrones o no eran ladrones?
Yo digo, alabado sea Dios que perdona a los ladrones. Si usted es ladrón, le tengo buenas noticias. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Oigan, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Cada día muero. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Sea honesto. ¿Verdad que hay cosas en su carácter, en el mío las hay, que eso hay que echarlo a la basura? ¿Sí o no? Pero siempre nos estamos defendiendo. Siempre estamos tratando. No, déjese de eso. Quítese la máscara, deje que lo vean. Me encanta ver el día, bueno, de ver cómo digo esto. Déjeme ver cómo digo esto. Al tener que viajar por tantos lugares, tengo que saber muchas cosas y oír muchas historias. Y bueno. En el mundo de la ortopedia y de la estética se están haciendo muchos milagros hoy día. ¿Sí o no? El problema es que a veces abusan demasiado de la materia prima y a veces algunas cosas no salen como se quería. ¿Me están entendiendo? Hay cortes que son peligrosos y hay personas que no cumplen con los requisitos. El médico le dijo al ortopeda, usted no puede aumentar de peso, porque si aumenta de peso, este asunto se va a abrir. Y la persona aumentó de peso y el corte se abrió. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. En la vida cristiana es lo mismo. Usted no puede fingir espiritualidad. Si usted está cerca de Jesús, la gente notará que usted está cerca de Jesús. Pero usted no puede fingir que está cerca de Jesús cuando está lejos de Jesús. Y es lo que Pablo está diciendo. Me niego a mí mismo, muero a mí mismo, a esta cosa mala que yo tengo que me separa de Jesús. Y Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a usted mismo. Número 2, tome ¿qué cosa? Tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. ¿Y qué cosa? Y sígame. Cristo no te está llamando a una fiesta. Primera de Corintios. Déjeme contarle una historia hermosa para hacer un poquito más claro este punto. Veamos a Primera de Corintios. Hay un pensamiento hermoso en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Y quiero hacerle una pregunta ingenua, pero no es ingenua. Versículo 16. ¿Cómo dice el versículo 16? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Qué dice ahora? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo le pregunto, ¿a usted le gustaría tener la mente de Cristo? Póngase en pie conmigo diciendo, yo quiero tener la mente de Cristo. Póngase en pie conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Manténgase en pie, porque estamos aprendiendo el secreto para tener la mente de Cristo. No más esta mente mala y carnal que nos domina, pero la mente de Cristo que nos guía, el Santo Espíritu, para la gloria de su nombre. Muy bien, pastor, diría usted. Y entonces, muy bien, ahora viene lo bueno. En el libro de Segunda de Corintios, fantástico que están todos en pie. Ahora agárrese. Segunda de Corintios, capítulo número 2, versículo 14 en adelante. Déjeme poner las cosas claras para que hagamos la conexión. Ponga cuidado, por favor. Ya leímos que Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué significa en pos de mí? ¿Han visto cómo seguían las ovejas? ¿Quién va enfrente? El pastor. ¿Y quién sigue al pastor? Las ovejas. Usted está en pie porque quiere tener la mente de Cristo. Si usted quiere la mente de Cristo, tiene que ser oveja de Cristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si mi pastor es Cristo y yo soy su oveja, él va enfrente y yo voy detrás, pero sigo a Cristo, voy detrás de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, número 1, niéguese a sí mismo. Niéguese esa cantidad de argumentos. Cuando Dios vino a hablar con Adán y Eva y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Adán comenzó a argumentar. Oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Y que a dónde se recargó Adán? Ese abusador, esta mujer.
Qué barbarazo, ¿eh? Delante de Dios acusó a su mujer. Y yo le pregunto, ¿y esto no se repite cada día? ¿Se repite o no se repite? A ver, ¿sí o no? ¿Se acusan la gente unos con otros? La mujer. Mujer, ¿qué has hecho? La serpiente. Es más fácil señalar la que tenemos al lado. No, déjese de eso. Enfóquese en Cristo. Señor, la regué. Me acuerdo una vez que dije eso en un lugar y no me entendieron. Pero ustedes sí me están entendiendo, ¿o no? Lo dije en mi país y después me preguntan, ¿y qué fue que regaste? ¿Qué fue lo que la... Cristo dice claro, quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo, rehúsa asociarte con lo malo que tú tienes. 1, 2, toma tu cruz, la cruz es tuya, es tu problema, tú eres el pecador, toma tu cruz. Yo tomé la cruz tuya, yo tomé la cruz de Barrabás. Para mí no hay cruz porque yo no pequé, pero yo tomé el pecado sobre mí, lo maté en mi propio cuerpo en la cruz del Calvario. Por eso vencí. Por eso tienes que venir y subir conmigo a la cruz, porque yo vencí en la cruz. Y si tú vienes conmigo a la cruz, tú vence conmigo para la gloria de mi nombre. ¿Se entiende o no se entiende? Toma tu cruz cada día, no es solo fines de semana, cada día. Y entonces sígueme cada día. Ahora mire qué cosa linda. ¿Verdad que le gustaría ir triunfando con Cristo Jesús? ¿Le gustaría eso? ¿A cuánto le gustaría? Mire qué cosa linda. Esto le gustará cuando lo lea y no le gustará cuando lo explique. ¿Están listos? Segunda de Corintios capítulo 2. Me encanta la Biblia. Dice al apóstol Pablo, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿cómo dice? En triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, ¿qué dice? Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y sigue diciendo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Le gustaría ser olor grato de Cristo a usted? ¿Sí o no? ¿Le gustaría oler con el perfume de Cristo? ¿Sí o no? He ido a países y a lugares que hay, mamá, hay unos perfumes, compadre, que eso huele, eso es increíble. Y los precios también son increíbles. ¿Le gustaría usar el perfume de Cristo? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y Cristo nos lleva en triunfo. Fantástico, maravilloso. ¿Verdad que eso suena lindo? Suena lindo, pero no es lindo. Ahora escuche el respaldo de la canción. Cuando Pablo dice ir en triunfo con Cristo, usa un verbo que se escribe triambúo. Triambúo es ir en una procesión con alguien que lo acabaron. Déjeme explicárselo así. En la mentalidad romana, se pueden sentar. En la mentalidad romana, cuando alguien tenía una victoria en un campo de batalla, traía al rey que había sido conquistado. Y delante iba el conquistador, con todo su ejército y todo su equipo. Y entonces detrás venían los que fueron derrotados. Esa manera de mostrar el triunfo es una mentalidad romana. Sin embargo, en la mentalidad etrusca no era así, era todo lo contrario. Ponían enfrente, delante, al rey que había sido conquistado, que había sido derrotado. Y delante iba el rey derrotado, y detrás del rey derrotado venían todos los que eran del gabinete o eran del país o eran seguidores de ese rey. Y venían con yugos encima, mostrándole a todo el mundo que fueron completamente derrotados. ¿Están listos para escuchar lo que viene ahora? ¿Tomó Cristo la cruz, sí o no? ¿Caminó la cruz por el Calvario, sí o no? ¿Se desangró Cristo? ¿Cayó debajo de la cruz? ¿Fue golpeado? ¿Sí o no? ¿Pasó la vergüenza? Pues le tengo noticias interesantes. ¿Usted quiere ser una persona arrepentida? Entonces tome su cruz
y cáigale atrás a Cristo Jesús. Ese yo que usted tiene tan diabólico, ese temperamento tan malvado, esa vida tan contraria a Cristo, tome su cruz y vaya detrás de Cristo. Llegar en triunfo con Cristo significa que el Espíritu está venciendo en ti lo malo que tú tienes, que el Espíritu te está cambiando de manera tal que no te da vergüenza ir en pos de la senda de sacrificio de Cristo. ¿Entienden a Pablo ahora? ¿Entienden a Pablo o no lo entiende? ¿Sí o no? Niéguese a sí mismo. Tomar una cruz, ir detrás de Cristo Jesús en triunfo significa vencerse uno mismo. El Espíritu vence lo malo que tenemos en nosotros mismos y nos hace personas humildes y sencillas que reflejan y expelen el aroma, la fragancia, el perfume, la belleza del carácter de Dios. ¿Se entiende ahora o no se entiende? No quiero ser el primero ni el principal, solo quiero ser un siervo de Cristo. No me interesan los nombres y los renombres, solo quiero servir a Cristo en la persona de su santo. No le pongan mi nombre a ninguna cosa, decía Pablo. Yo no quiero ser famoso, no quiero ser el primero, no quiero ser el principal. Yo solamente soy un diácono de la iglesia, un remero de cuarta categoría. Yo solo soy otro esclavo de Cristo. A mí no me importa nada, solo me importa que Cristo se glorifique en mi vida. Y voy detrás de Cristo con mi cruz, y en mi vida se refleja el carácter de Cristo, y en mi experiencia la gente puede oler que mi vida huele con el perfume de Cristo para la gloria de su nombre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y ahora le hago una pregunta. Si todos los cristianos que usted conoce pensaran así y vivieran así, de estar completamente dedicados, consagrados y sacrificar lo que sea para que Cristo sea glorificado, ¿sería diferente el mundo, sí o no? ¿Sí o no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo significa ir por la senda del dolor. Qué bonito, qué hermoso, un traje nuevo, una ropa bonita. Déjese de eso, déjese de eso. O sea, son circunstancias. Pero cuando seguimos a Cristo, cuando vamos en la senda de Cristo, entonces somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Por qué en los que se salvan y en los que se pierden? Porque nuestra vida refleja el carácter de Cristo. No todo el mundo aceptó a Cristo, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso? Entonces no todo el mundo aceptará lo que tú le enseñes acerca de Cristo. Mi pregunta para usted: ¿todavía quiere seguir en pos de Cristo? ¿Reflejar el aroma de Cristo? ¿Tomar su cruz y seguir en pos de Él? ¿Cuántos siguen firmes en esa decisión? Alabado sea Dios. Pablo quiere hacernos entender esto porque fue la experiencia que él vivió. Fue lo que él vivió. San Lucas capítulo 9, versículo 24. Mire lo que dice el versículo 24, ahí al ladito del 23. San Lucas 9, 24. La Biblia es un manantial maravilloso. Dice San Lucas capítulo 23, leamos 23 y 24. Dice Jesús: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué cosa? Y sígame. Y ahora dice Jesús: porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Este la salvará. Mi pregunta para ti: ¿qué tú quieres? ¿Perderla o salvarla? ¿Entienden, queridos? Pablo entendió eso. Desde que conoció a Cristo, cambió su mente completamente. Desde que conoció a Cristo, se arrepintió completamente. Ya no más hipocresía, no más máscara, no más falsedad. Ahora un corazón y una vida abierta a la dirección y la bendición del Espíritu Santo. Quien muere como Jesús, dando su vida por los otros, también participará con Jesús en su victoria sobre la muerte. Y Pablo dice: eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo quiero. Filipenses capítulo 3, versículo 10 y 11. Veamos rapidito cómo el Pablo lo explica en su experiencia. Filipenses capítulo 3, versículo 10 y versículo 11.
Mire qué cosa linda. Filipenses 3, versículo 10. ¿Cómo dice el verso 10? Filipenses 3, 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Qué dice ahora? Llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 10 y 11. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 10 y versículo número 11. Segunda de Corintios 4, 10 y 11. Me gusta la Biblia, dice el verso 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué cosa dice? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, ¿dónde dice? En nuestra carne mortal. Querido, querida, cuando tú decides renunciar a ese yo, al egoísmo, a la hipocresía, a esa vida falsa, a la carne, a esa mentalidad tan extraña, y decides rendirte a Jesús, vivir para la gloria de su nombre, aceptar el Santo Espíritu para que te convierta en una persona arrepentida, aceptar la transformación por el Espíritu Santo, entonces comienza a tener en ti la belleza y la santidad de la mente de Cristo. La vida se torna distinta, la vida se ve completamente diferente, y entonces en tu vida se ve la gloria del Dios Todopoderoso. Y esa es la experiencia que el mundo espera para entregarse a Cristo Jesús. Pablo venció su miedo a la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. La Biblia es un manantial maravilloso y fue escrita para nuestro beneficio. Romanos capítulo 6, versículo 3, Pablo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, ¿cómo dice? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, como dice ahora, en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y Pablo añade, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mi pregunta entonces, ¿necesitamos permitir que el viejo hombre sea clavado con Cristo en la cruz, sí o no? ¿Necesitamos que el nuevo hombre suba del agua para comenzar una vida para la gloria de Dios, sí o no? Usted tiene la última palabra. Hay personas en el valle de la decisión. Hay personas que saben que tienen que ser bautizados o bautizadas. Yo creo con todo mi corazón que el llamado al santo bautismo es un llamado directamente de Dios. Y creo también que las ovejas de Jesús oyen su voz, la conocen y le siguen. Por eso cuando voy a los lugares siempre entiendo y comprendo que hay ovejas que son del Señor y hay ovejas que no son del Señor. Creo que si usted está aquí, no está aquí porque no es oveja del Señor. Si está aquí es porque usted es oveja del Señor. ¿Sí o no? Mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Mi pregunta entonces, ¿se entiende el significado del bautismo? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando una persona es bautizada, muere a su vida pasada, el viejo hombre es sepultado en la tumba líquida, y cuando sube del agua, sube entonces una persona nueva, una vida nueva para la gloria de Dios. El santo bautismo se representa o nos ayuda a entender la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso Pablo es tan claro cuando nos explica este asunto. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8,
Pablo presenta claro su renuncia a las cosas de este mundo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Esto es maravillosamente hermoso, pero comprenderlo es salvación y vida eterna. Dice el versículo 7: pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué cosa? Ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por amor a quién? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo quiero orar contigo en este momento, pero escúchame bien. Yo quiero orar con aquellas personas presentes o con aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Personas que una vez caminaron con Cristo, que una vez fueron cristianos o cristianas, pero saben que se alejaron de Cristo, saben que se retiraron de Dios. Si tú eres una de esas personas que estuviste lejos de Cristo, estuviste separado, separada de Dios, y ahora quiere otra vez reanudar tu caminar con Cristo, entregar tu vida al Señor Jesús, ponte en pie conmigo, por favor. Lo interesante no es dónde estuvimos, lo interesante es dónde escogemos estar ahora. Un día el hijo pródigo dijo, volviendo en sí, volveré a la casa de mi padre. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto felicitan a estas personas? Queridos, queridas, el cielo es para pecadores arrepentidos. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Yo voy a pedirle un favor a la iglesia, si tengo que pedirlo. Ustedes podrían pasar al frente conmigo para que nos unamos en una oración y presentarlo a ustedes delante de Dios. Estas son personas que caminaron con el Señor alguna vez, pero se retiraron de Dios. Ahora deciden volver a tomar su cruz para ir en pos de ¿quién? De Cristo Jesús. Pasen al frente conmigo, vengan aquí al frente, vamos a orar juntos. El apóstol Pablo, empeñado en explicarnos estas cosas, dice en el libro de Efesios capítulo número 2, los versículos 4 en adelante, lo siguiente. Efesios capítulo número 2, versículo 4. Miren qué lindo lo presenta Pablo, cómo explica esto que está pasando. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En otras palabras, Dios no tomó en cuenta lo malo que hacíamos o estábamos haciendo, sino que proveyó la salvación para nosotros, aun cuando estábamos envueltos en pecados y en delitos y en cosas extrañas. La gracia de Dios, la misericordia de Dios es tal que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando te fuiste lejos, cuando llegaste lejos, el Señor siempre estuvo pendiente de ti y te está atrayendo con lazos de amor, con cuerdas humanas. Dios espera con los brazos abiertos. Dios invirtió todo lo que tenía para que cada uno de sus hijos y sus hijas volviera de regreso a la casa del Padre y viviera por siempre en las moradas eternas. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 10, el apóstol Pablo nos habla de la experiencia cotidiana. La Biblia es un manantial y no tiene fin. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 10, dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11. Leamos esta parte primero. 1 de Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice ahora: y esto erais algunos,
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mi pregunta, ¿tiene Dios poder para hacer eso? ¿Sí o no? Y ahora mire qué cosa linda. Mire lo que dice Pablo. Dice 2 Corintios capítulo 6 versículo 10: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El que a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Alabado sea el nombre de Dios. Si en la sala hay alguna persona que entiende, comprende que es el tiempo de entregarse al Señor Jesús y hacer los arreglos para que su nombre esté registrado en el libro de la vida, atrévase, sálgase del montón y pase al frente con nosotros. Al pasar al frente usted está diciendo: yo reconozco que es tiempo de que entregue mi vida a Dios y quiero comenzar esa experiencia con Dios y quiero tomar mi cruz y seguir en pos de Cristo Jesús. Quiero morir al yo, quiero morir a esta vida de pecado y quiero que el Espíritu me transforme para la gloria del nombre de Cristo. Si usted dice sí a ese llamado, sálgase del montón y pase aquí al frente con nosotros. Mientras eso ocurre, voy a pedir a todos que nos coloquemos en pie y nos preparemos para tener la oración final. Siéntase libre de pasar al frente al hacer su decisión por Cristo Jesús. Permítame leer una cita más de la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Me gusta la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Mira lo que dice el versículo 11. Filipenses 4, 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice Pablo: sé vivir humildemente. Y añade: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre de Dios. Yo le pregunto, ¿presentó Pablo en su vida práctica, en su vida real, la experiencia maravillosa de seguir a Cristo? ¿Sí o no? Pablo entonces nos da el ejemplo de una persona arrepentida. Por eso él dice: cada día muero. Por eso él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso él dice: si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Alabado es el nombre de Dios. ¿Podemos orar ahora? ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? A mí no me gusta manipular ni bregar con asuntos de psicología. Soy muy seco en las cosas cuando hago el llamado. Si usted sabe que debe estar aquí al frente porque tiene que tomar la decisión por Cristo, sálgase de la gente y pase para acá. Y no le dé ningún miedo a la gente que está allí. Usted se sale del montón y se pasa para el frente y se acabó. Yo quiero decirle al mundo entero que yo me entrego a Cristo. Yo quiero vivir para Cristo. Yo soy una oveja de Cristo y por eso paso al frente. No tenga temor. Si usted tiene que pasar, pase. ¿Podemos esperar un minutito más? ¿Esperamos o no esperamos? La psicología es buena, pero hay cosas. A mí no me gusta la psicología en muchas cosas. ¿Por qué no me gusta? Porque me gusta que la gente tenga la mente fría, alabado sea Dios. La gente tenga la mente serena y calmada para hacer su decisión. La gente siguió a Cristo porque quería hacerlo. Y espero que ustedes hagan la decisión por Cristo porque ustedes quieren hacerlo. Y si están aquí al frente es porque ustedes decidieron seguir al Señor Jesús. ¿Ha sido paciente Dios con nosotros? ¿Ha sido clemente y misericordioso? ¿Sí o no? Así es Dios. Y si usted se salva o usted se pierde, será por una decisión que usted haga. Dios está con los brazos abiertos esperando para recibir a sus hijos. Por eso pedí a estas personas que pasaran al frente. ¿Podemos orar ahora, queridos? Levante su mano si usted toma la decisión de aceptar la voluntad de Dios en su vida. Levante su mano si usted está diciendo: yo entrego mi vida a Cristo y haré conforme a su voluntad. Querido Padre Celestial, levantamos la mano
reconociéndole como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Padre querido, Santo Dios, como ministro del Evangelio presento ante usted estos hijos e hijas suyos que en el pasado caminaron con usted. Es muy probable, Señor, que hayan cometido faltas y pecados. Fiel a su santa palabra, Éxodo capítulo 32, versículo 32, entonces sus nombres fueron borrados del libro de la vida. Permita, Dios, que el Santo Espíritu que está trabajando en ellos y ellas pueda atraerlos con cuerdas de amor, con lazos de amor, con cuerdas humanas, para que reconozcan su situación y se reconcilien con usted y puedan otra vez, a través de la experiencia del bautismo, registrar sus nombres en el libro de la vida. Que su decisión sea firme y fiel y que nada ni nadie les haga cambiar. Y entonces tomen su cruz cada día y sigan en pos de Cristo Jesús. Y el Santo Espíritu con su espada bendita quite de ellos toda cadena que pese sobre su contra. Quite de ellos todo vicio, quite de ellos todo aquello con que el enemigo le haya cargado. Que desde hoy sean conocidos como hijos e hijas del Altísimo, sus cuerpos sean templos para el Espíritu Santo, sean vestidos con su manto de justicia, cambiados y transformados por su gracia, guiados y dirigidos por su voluntad. Dios amado, Padre eterno, pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, perdón por nuestra dejadez espiritual, perdón por nuestra indiferencia hacia usted. Cámbienos, transfórmenos y diríjanos. Que nuestra experiencia sea tal y tan fiel y consagrada que inspire a nuestros familiares, a nuestros amigos y vecinos para buscarle a usted y entregarse a usted. Y cuando el tiempo ya no sea más, cuando este mundo termine, nos quede la alegría y el gozo de ver muchas almas que se entregaron a usted por nuestro testimonio. Y por la eternidad, esas almas vengan y juntos alabemos y adoremos su nombre y hagamos todo para la gloria de su nombre. Bendiga a los presentes y a los que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Oh Dios, que nada ni nadie nos separe de usted. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Adelante, pastor. Vamos a pasar a nuestros lugares porque vamos a presenciar una ceremonia bautismal. Hay personas que decidieron, como este grupo, entregarse al Señor y hoy van a ser sepultados en la tumba líquida. Quisiera deciros que todo este grupo hermoso que hizo su decisión hoy ya está seguro en Cristo Jesús. Ya nada lo va a apartar del amor de Cristo Jesús, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, nada. Ahora simplemente ellos van a prepararse para muy pronto ser sepultados en esa tumba líquida. Y hoy vamos a presenciar cómo algunas personas van a ser sepultadas, se están preparando para ser sepultadas en la tumba líquida. Cuando esto sucede, su nombre es puesto en el libro de la vida y del Cordero. Y al ser puesto el nombre, en ese momento Jesús se convierte en su abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Él ya obtuvo la victoria por nosotros y ahora Él va a ser nuestro abogado. Y Él no pierde ningún caso. Los casos que Él toma son seguros. Ahorita Jesús está editando el libro de la vida. Todos los que una vez estuvimos o estamos en el libro de la vida, ya tenemos un abogado. Sin embargo, aquellos que se retiraron, que no perseveraron, son quitados del libro de la vida. Pero los que perseveran se quedan en el libro de la vida y del Cordero. Y por eso a veces es necesario un rebautizo
¿Por qué es necesario? Porque nos hemos apartado. Es como una pareja que está casada, de pronto se divorcia, pero se vuelven a encontrar y se tienen que casar de nuevo. Cuando nosotros dejamos a Jesús, estamos participando de un divorcio espiritual, y es necesario volver para volver a entregarnos a Jesús, volver a sepultarnos en la tumba líquida, volver a nacer con Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice una fe, un bautismo,